Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la primera de las dos videoconferencias que la Asociación Española de Esclerodermia organizamos como cada año alrededor del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el último día de febrero. Este año nuestras videoconferencias giran en torno a dos procesos vitales de las mujeres, el embarazo y la menopausia. Empezamos hoy con la conferencia Embarazo y Esclerodermia. Soy Mercè, vocal de la Junta Directiva de la Asociación, y es un placer presentaros a la moderadora de la conferencia de hoy, la doctora Patricia Carreira, reumatóloga y jefe de sección del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y miembro de nuestro comité científico. Doctora Carreira, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Es para mí de verdad siempre un placer estar en estas conferencias y creo que hoy en esta charla del embarazo tenemos con nosotros a una persona que para mí es un privilegio que esté y para vosotros ya lo veréis que también. Es la doctora Esther Rodríguez. Ella es también reumatólogo del 12 de octubre, es compañera mía. Lleva muchísimos años, aunque es muy joven, interesada en el embarazo y desde hace más de 15 años tiene una consulta específica para embarazo y enfermedades autoinmunes. Todos los pacientes que ya sabéis que yo vemos aquí en este centro muchos pacientes con esclerodermia, ella ha visto todos los embarazos de todas mis pacientes y no solamente en la esclerodermia, pero también en otras, y seguro que os va a dar mucha luz sobre este tema. Esther, cuando quieras. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues como os ha comentado la doctora Carreira, yo soy Esther Rodríguez, soy reumatóloga del Hospital 12 de Octubre y voy a daros unas pinceladas sobre el embarazo en esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica, pues ya sabéis que es una enfermedad que es poco prevalente. En el estudio EPISER, que es un estudio español que ve la prevalencia de las enfermedades que llamamos los reumatólogos, parece que su prevalencia es de 277 pacientes por cada millón y es más frecuente en mujeres que hombres, con una proporción de 3 a 5 por cada hombre. Parece que el aumento es más marcado durante la edad fértil, entre 15 y 50 años, en el que el número de mujeres es proporcionalmente mayor. Y es una enfermedad que suele empezar a partir de la cuarta década de la vida. Por la baja prevalencia y el potencial gravedad que a veces tiene la enfermedad, hay pocos datos en la literatura sobre los embarazos. Debido a los últimos avances, al mejor conocimiento de la enfermedad, a la existencia de nuevos tratamientos, esta enfermedad tiene un mejor pronóstico y tiene una mayor supervivencia. Y esto pues, ha hecho que muchas mujeres se planteen quedarse embarazadas. Pero sí que es importante conocer que va a haber, tanto el embarazo va a tener un impacto en la enfermedad como al revés. Y son cosas que tenemos que planificar bien antes de que nos planteemos un embarazo. Esta es una hipótesis en la que se piensa pues, que la persistencia de las células fetales en las madres durante años pueden ser un posible mecanismo en el que se genere la enfermedad, algo parecido a lo que ocurre en la enfermedad de injerto contra huésped cuando se hacen, por ejemplo, trasplantes de médula ósea. Sin embargo, no explicaría bien esta incidencia en mujeres que no han tenido hijos ni en varones, ¿no? Y parece que tampoco jugaría el mismo papel en los diferentes subtipos de enfermedad. Podría ser más parecido en la enfermedad difusa y menos en la limitada. Lo que sí que parece es que podría haber una presentación subclínica en el embarazo que afecta el desarrollo de la placenta, produciendo a veces retraso en el crecimiento intrauterino y fenómenos de hipertensión, y que podría ser similar en pacientes en los que ya han tenido un diagnóstico de esclerodermia como en aquellas que aún no lo han tenido y la esclerodermia debuta después de haber tenido embarazos.
Como decía antes, es muy importante, aunque haya mejorado el pronóstico de la enfermedad y los tratamientos, lo más importante es hacer una buena consulta preconcepcional en el que veamos claro pues, qué antecedentes personales de la paciente pueden influir en que nuestro embarazo llegue a buen puerto, qué cosas específicamente de la enfermedad, qué tratamientos tiene la paciente y si estos pueden suponer un problema tanto para quedarse embarazada como a lo largo del embarazo. Y luego un tema que muchas veces, pues a veces los médicos pasamos un poquito encima de la consulta, pues porque a veces por falta de tiempo, a veces por vergüenza de los pacientes para preguntar, que es el tema de la fertilidad, ¿no? El tema de, pues no me quedo embarazada, qué tengo que hacer y si puedo optar a diferentes tratamientos. En cuanto a los antecedentes obstétricos, pues importante ver si ha habido algún antecedente de preeclampsia, si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay obesidad, porque todo esto va a influir en la enfermedad. En cuanto a la esclerodermia, como veremos ahora más adelante, va a importar qué tipo de esclerodermia tenemos, si la enfermedad está bien controlada, si acaba de debutar, qué anticuerpos tenemos y una serie de contraindicaciones que sí que son líneas rojas en las que nosotros no contraindicamos realmente contraindicamos el embarazo. En cuanto a los tratamientos, es importante revisar y ajustar porque no todos los tratamientos se pueden mantener después en el embarazo. ¿Vale? En cuanto a la fertilidad, pues la evaluación es difícil. La mayoría de estudios son estudios retrospectivos en el que falta información previa al diagnóstico. Sí que queda claro que en la esclerodermia, especialmente las formas graves, pues durante muchos años hemos utilizado y seguimos utilizando ciclofosfamida y eso lleva asociada infertilidad, que va a depender de la dosis acumulada y va a depender de la edad de la paciente y de la duración del tratamiento. Se ha visto pues que dosis mayores a 10 gramos acumuladas o incluso menores en pacientes menores de 35 años, perdón, pues pueden asociarse con una insuficiencia ovárica precoz. Igual en pacientes que han tenido, pues a lo mejor se les ha empezado a administrar cuando eran más jóvenes y han tenido mucha duración del tratamiento. Parece también que en algunas enfermedades como la esclerodermia y otras que vemos nosotros como la artritis reumatoide, hay más mujeres que tienen menos embarazos que la población general. Y esto puede tener algo que ver con la edad de inicio de la enfermedad. Muchas veces es cercana a la cuarta década de la vida, que si aún no, la paciente no ha tenido embarazos, pues a veces hay que posponer el tema de la maternidad. También tiene que ver con la gravedad. Muchas veces la paciente siente que tiene una enfermedad grave y tiene miedo a enfrentarse a un embarazo, a lo que pueda pasar después. Además, pues algo que también a veces pues, cuesta hablar en las consultas, que son los problemas de sexualidad, limitaciones físicas, pues a veces por contracturas, por cansancio, por heridas, por úlceras en los dedos, por el aspecto físico, la sequedad, dispareumia, y esto todo puede afectar. Y parece que puede haber una baja reserva ovárica, especialmente en aquellas pacientes en los que la enfermedad ha empezado muy joven. Las pacientes con esclerodermia se quedan embarazadas y tienen intención de quedarse embarazadas con menos frecuencia que la población general, como hablábamos antes, muchas veces por esa percepción de una enfermedad grave y otras veces por motivos psicológicos. Esto es más importante en el grupo de pacientes que tienen una afectación dérmica difusa, que tienen anticuerpos anti-CCL70, que muchas veces van asociados a una enfermedad más grave y con mayor grado de afectación orgánica. Parece también que se puede relacionar la enfermedad difusa con la presencia de una menopausia precoz, por lo mismo. Muchas veces son enfermedades graves que han necesitado tratamiento con ciclofosfamida y que esto puede predisponer a una insuficiencia ovárica precoz. Y lo que parece es que no hay diferencias importantes en la dificultad para quedarse embarazadas, que esto sí pasa en otras enfermedades como el lupus o el síndrome antifosfolípido. Es importante que cuando detectemos algún problema de fertilidad, valoremos si hay necesidad de algún tratamiento de reproducción asistida. En principio, la esclerodermia no tiene contraindicación para estas técnicas, pero sí que debemos saber algo y es que es importante conocer el perfil de anticuerpos antifosfolípido, ya que si son positivos durante estos procedimientos en el que se utilizan hormonas, a veces pues a unas dosis altas, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular de forma profiláctica durante el tratamiento hormonal y los procedimientos. Además, se recomendaría también el uso de aspirina y mantener la heparina durante el embarazo.
Es importante saber que el embarazo por sí, en cualquier mujer, produce una serie de cambios fisiológicos que debemos de conocer porque a veces algunas de nuestras enfermedades pueden hacer que estas cosas se precipiten o empeoren, ¿no? Y para ello es importante evaluar el estado de la enfermedad que tienen nuestras pacientes antes de planificar el embarazo. Algunos de estos cambios fisiológicos también pueden mejorar algunos de los síntomas. Por ejemplo, al haber una disminución de las resistencias periféricas de los vasos, hay una mejoría muy significativa del fenómeno de Raynaud. Muchas pacientes con esclerodermia vienen muy contentas porque cuando están embarazadas los síntomas se atenúan bastante y notan importante mejoría incluso estando sin tratamiento. Sin embargo, hay otros que pueden poner en riesgo la vida del paciente, comprometiendo la capacidad de respuesta, especialmente en pacientes que tienen una enfermedad grave o que no está controlada. Por ejemplo, en el embarazo se produce un aumento del volumen vascular y del filtrado renal y también hay una disminución de la capacidad de los pulmones para difusión del monóxido de carbono o la capacidad pulmonar, que esto se produce especialmente por el crecimiento del útero con el crecimiento del feto y muy especialmente en el último trimestre. Como hablaba, pues hay una serie de contraindicaciones absolutas en las que nosotros solemos poner líneas rojas porque esto puede suponer que la paciente pueda experimentar un empeoramiento significativo de la enfermedad durante el embarazo, incluso que sea un desenlace fatal como puede ser la muerte en el parto o en el puerperio. Y en estos casos contraindicamos el embarazo cuando hay una hipertensión pulmonar en general, especialmente si es grave, cuando hay una enfermedad pulmonar restrictiva grave, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca grave, un fracaso renal grave con una creatinina sérica mayor de 2,8 o una trombosis especialmente arterial en los 6 meses previos. En cuanto a las contraindicaciones relativas, pues si es una paciente que ya ha tenido una insuficiencia vascular placentaria, por ejemplo, una muerte intrauterina, una preeclampsia grave precoz, un síndrome de HELP o retraso de crecimiento intrauterino, a pesar de tratamiento con aspirina y heparina. Esto es cierto que lo solemos ver más en pacientes que tienen asociados anticuerpos antifosfolípido. También en pacientes que tengan una hipertensión arterial no controlada o que hayan recibido tratamientos teratogénicos. Esto significa que son tratamientos que pueden producir malformaciones en los fetos y va a depender del tratamiento entre 6 semanas, por ejemplo, un micofenolato, un mes a 3 meses metotrexate o hasta un año si ha recibido ciclofosfamida. Entonces, cuando planifiquemos, sabemos que hay determinadas situaciones en la esclerodermia que suponen un aumento del riesgo para la madre y para el feto. Una de las situaciones es tener una esclerodermia difusa precoz, que haya tenido menos de 4 años de evolución. Pacientes con un perfil de anticuerpos concretos como son los antitopoisomerasa 1 o los anti-RNA polimerasa 3. Y también aquellos pacientes que estén recibiendo dosis moderadas de glucocorticoides. Y es por esto que siempre recomendamos que las pacientes con esclerodermia sean valoradas en su embarazo en consultas de alto riesgo obstétrico y de forma multidisciplinar, pues con los reumatólogos y con otros especialistas en el caso de que sea necesario, cardiólogos, neumólogos, nefrólogos, etc. Otra situación especial es que la esclerodermia a veces puede asociar otros anticuerpos, como son los anticuerpos anti-RO y anti-LA, que aunque son más frecuentes en otras enfermedades como el lupus o el Sjögren, se pueden asociar los anti-RO hasta un 12-37% y los anti-LA un 4%. Y esto, el problema que tienen es que estos anticuerpos, como otros anticuerpos que tenemos las mujeres cuando estamos embarazadas, pasan la placenta a partir de la semana 16 y pueden producir una inflamación en el corazón del feto, produciendo una fibrosis posterior, que es lo que genera un bloqueo cardíaco congénito. Es importante conocerlo porque parece que la administración previa de hidroxicloroquina podría prevenir hasta el 50% de estos casos y además porque requiere un seguimiento especial durante el embarazo, con una ecocardiografía fetal cada 2 semanas entre la semana 16 y 34. Además, también los pacientes, como hemos hablado antes, con esclerodermia, en algunos casos pueden tener asociación con anticuerpos antifosfolípido, que el porcentaje varía según los estudios. Parece que el 50% de pacientes con úlceras en miembros inferiores podrían tener y están asociados independientemente con hipertensión pulmonar arterial y con enfermedad macrovascular, que a veces se asocia con mayor mortalidad. ¿Qué impacto va a tener el embarazo sobre la esclerodermia? Pues en general, salvo lo que hemos comentado antes de las situaciones en las que está contraindicado,
Las pacientes que están bien controladas, especialmente de forma limitada, que no tienen afectación en un órgano mayor, no van a experimentar un empeoramiento, incluso, como hemos hablado, van a experimentar mejoría de algunos síntomas como el Raynaud. Probablemente lo que sí van a empeorar son los síntomas digestivos, que es algo que pasa en cualquier mujer embarazada, como el reflujo y el estreñimiento. ¿Y qué impacto va a tener la esclerodermia sobre el embarazo? Pues parece que las pacientes con esclerodermia tienen un mayor riesgo de abortos, de bebés prematuros, de retraso de crecimiento intrauterino y de bajo peso al nacer. Probablemente estas cosas están relacionadas por una alteración de la vascularización de la placenta, porque hay una alteración del remodelado vascular y fibrosis. Y bueno, pues esta disfunción de la placenta pues se puede producir porque a veces se puede producir fibrosa en las células, puede haber infartos, puede haber displasia de las vellosidades y esto lo que al final produce es una disminución de la sangre que llega a la placenta y por eso pues los bebés pues pueden ser más pequeñitos. También se estudió si había un aumento de la tensión por esta disfunción del endotelio de los vasos y en un estudio de un registro italiano inicialmente parecía que no había un aumento del riesgo de preeclampsia, sin embargo luego se hizo un estudio prospectivo más adelante que parece que podía haber un ligero aumento con respecto a los controles sanos y algunos autores recomendaban el uso de aspirina como prevención de la preeclampsia, aunque esto todavía no queda claro. ¿Qué tratamientos o cómo vamos a manejar la sintomatología de nuestras pacientes durante el embarazo? Pues va a depender un poco de los síntomas que se tengan. Por ejemplo, de las manifestaciones generales o fenómeno de Raynaud, generalmente la enfermedad va a permanecer estable y en muchos casos van a notar mejoría durante el embarazo, aunque esto puede empeorar después del parto, especialmente si ha habido complicaciones durante el mismo. El fenómeno de Raynaud no suele precisar tratamiento en el embarazo, pero si tenemos alguna paciente con algún caso muy grave, se podría utilizar sildenafilo con seguridad durante el embarazo e Ilopros, en el que hay más experiencia en el uso en pacientes que tienen hipertensión pulmonar o que la desarrollan durante el embarazo, en preeclampsia y en retraso de crecimiento intrauterino. En el caso de la afectación de la piel y las articulaciones, a veces puede tener su inicio durante el embarazo y en algunos casos, sobre todo cuando hay una afectación difusa, puede haber cierta progresión en el posparto. Las artralgias van a ser similar en pacientes que no tienen esclerodermia y puede haber artritis. ¿Cómo podríamos tratar en el caso sobre todo de las artralgias inflamatorias o la artritis? Se podrían utilizar dosis muy bajitas de prednisona, podríamos utilizar hidroxicloroquina, azatioprina o en algunos casos cuando hay un empeoramiento de la afectación cutánea se podría iniciar inmunoglobulinas intravenosas. En cuanto a las medidas gastrointestinales, como hablábamos, ya cualquier mujer embarazada tiene más reflujo, tiene más estreñimiento, peores digestiones y en la paciente con esclerodermia se puede exacerbar. Entonces, hay que tener un caso especializado en caso de que haya una absorción intestinal deficiente, porque esto sí que es importante para el feto. ¿Qué podemos hacer? Pues medidas higiénico-dietéticas, pues comer pequeñas cantidades, esperar 2 horas antes de tumbarse, elevar el cabecero, intentar hacer ejercicio y moverse, pero muchas veces esto no es suficiente. En estos casos podemos recurrir a fármacos como los bloqueadores del receptor de la histamina, que es la famotidina. El problema es que muchas de nuestras pacientes ya vienen tomando algún inhibidor de la bomba de protones porque todas las medidas dietéticas o fármacos básicos han fallado. Y en estos casos, pues muchas veces lo consultamos con los obstetras, pero nos permiten mantener el inhibidor de la bomba de protones, ya sea omeprazol, pantoprazol o esomeprazol, en pacientes que ya tienen un reflujo muy importante antes del embarazo. También se está permitido el uso de antiácidos tipo Almax, Gaviscon, siempre los preparados simples y no las preparaciones fuertes que a veces llevan otros aditivos. Y también hay algunos laxantes que se pueden utilizar en mujeres embarazadas, como Femlax. En cuanto a la afectación cardiopulmonar, como hemos hablado antes, la sobrecarga que supone un embarazo agrava los síntomas, especialmente los relacionados con el corazón. Y
Normalmente las pacientes que tienen una hipertensión pulmonar no se recomienda el embarazo porque es un mal pronóstico y supone mucho riesgo de mortalidad, especialmente en el último trimestre y periparto. Si la paciente se queda embarazada y quiere seguir adelante, o es una paciente que no tenía diagnóstico de hipertensión pulmonar y lo desarrolla durante el embarazo, hay muchos fármacos que podemos seguir utilizando durante el mismo, como el sildenafil, como hemos hablado antes, los análogos de las prostaglandinas como el epoprostenol o el hilopros, los antagonistas de los canales de calcio, se podría valorar el uso de heparina profiláctica, y los que sí que están contraindicados serían los inhibidores del receptor de la endotelina y el riociguat. En cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, es cierto que no suele empeorar en el embarazo, pero sí que hay determinados límites en los que deberíamos contraindicar, porque luego con el aumento del volumen del útero puede haber un fenómeno restrictivo. ¿Qué podemos utilizar para tratamiento durante el embarazo o en pacientes que ya estén diagnosticadas previas? Se pueden utilizar dosis bajas de prednisona, se puede utilizar azatioprina, tacrolimus, incluso en situaciones en las que tengamos una enfermedad descontrolada o que empeora, se podría añadir rituximab y tocilizumab. Y si tenemos riesgo especialmente para la madre con una enfermedad grave y con un feto que todavía no está a término y que por lo tanto no se podría realizar una cesárea urgente, se podría valorar la administración de ciclofosfamida a partir del segundo trimestre. Estos casos tienen que ser muy individualizados y solo si hay un riesgo vital para la madre. En el caso de la afectación renal, aunque es una manifestación que cada vez vemos menos porque tenemos un mayor conocimiento y un mejor control de la enfermedad, pero sí que pueden ocurrir más frecuentemente en pacientes que tienen una esclerodermia difusa temprana y que se quedan embarazadas. Se ha visto en algunos estudios que puede afectar a un 2% de las gestaciones y que es más frecuente entre la semana 16 y 28. Y es importante porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras manifestaciones propias del embarazo, como puede ser la preeclampsia o el síndrome de Hell, en el que en estos casos tenemos otros factores que nos pueden ayudar a realizar el diagnóstico, como es el ratio del receptor soluble de la tirosinquinasa y el factor de crecimiento placentario, que solo se eleva en los casos de la preeclampsia y que está disponible en muchos hospitales, incluso para hacer determinaciones en urgencia, o la renina alta en la crisis renal. Y si en algunos casos el diagnóstico diferencial es difícil o no queda claro, se podría recurrir a una biopsia renal, pero hay que tener en cuenta que el embarazo pues, es un momento complejo para hacer biopsias renales, especialmente si la paciente ya está con una gestación muy avanzada por el riesgo que pueda haber de hemorragia. Entonces, en estos casos, el manejo se debe de hacer con inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, que aunque son fármacos que están contraindicados en el embarazo porque hay un riesgo de la disminución del líquido amniótico, riesgo de muerte fetal, pero es una complicación tan grave que la indicación de tratamiento está por encima de todo esto porque es algo que puede ocasionar, derivar en mortalidad materna. Como hablábamos, el tratamiento suele ser con enalapril a dosis altas, a pesar de los riesgos que supone para el feto, y si no mejora se puede valorar diálisis. Muchas veces se recomienda, en caso de que el bebé no esté a término, realizar una interrupción voluntaria por lo grave que es esta manifestación, o si es un bebé que ya pues, está en una semana en el que, aunque sea prematuro, tiene posibilidades de salir adelante, realizar una inducción del parto. En cuanto al seguimiento del embarazo, como hablábamos antes, pues importante si se puede hacer siempre en centros especializados, donde haya consulta de obstetricia de alto riesgo y de forma multidisciplinar. Se va a hacer importante una evaluación preconcepcional en donde vamos a evaluar cómo está la enfermedad con analíticas, si tenemos pruebas de función respiratoria, electrocardiograma, siempre mejor para tener algo basal de que antes del embarazo, y considerar, pues si son pacientes que a lo mejor se está empezando el diagnóstico, el perfil de anticuerpos, ¿no? Los de riesgo como el antitopoisomerasa, el ARN polimerasa 3, los anti-RO, los anti-LA y los antifosfolípidos.
evaluar situaciones que puedan suponer un riesgo para la madre y el feto, como lo que hemos hablado antes de las contraindicaciones, y cambiar toda aquella medicación que no sea compatible con el embarazo con otras que sí que pueda mantener la paciente sin riesgo para el feto. Durante el embarazo vamos a hacer evaluaciones en las consultas con analítica cada 4 o 8 semanas. En el primer trimestre, muchas veces hasta que se confirma el embarazo, se hace el control del primer trimestre. A lo mejor son visitas que no son tan próximas, pero sí que a partir de de la semana 20 solemos hacer una revisión mensual con obstetricia. Importante la ecocardiografía Doppler fetal cada 2 semanas a partir de la semana 16 y entre la 34 si en el screening pues tenemos un anti-RO, un anti-LA. Muy importante control de la tensión arterial durante el embarazo para descartar complicaciones como la crisis renal o la preeclampsia, monitorizar los síntomas digestivos y valorar, perdón, valorar pruebas de imagen si hay síntomas nuevos o empeoramiento de los que ya existen. Hay que considerar el seguimiento de unidades de alto riesgo y minimizar todo lo posible el uso de glucocorticoides, especialmente a dosis por encima de 10-15 miligramos. En cuanto al parto, pues si hay un daño orgánico, especialmente pacientes que se les haya diagnosticado durante el embarazo una hipertensión pulmonar, que tengan una afectación pulmonar importante, deberían ser valorados por anestesistas antes del parto y hacer una buena planificación de cómo va a ser el parto. La elección del día de parto va a ser en general igual que la población general, salvo situaciones de riesgo para la madre o el feto. Intentar mantener la habitación en un ambiente cálido para evitar situaciones de Raynaud. Evitar bolos de oxitocina o labetalol porque puede empeorar el Raynaud o en pacientes que puedan tener riesgo de insuficiencia cardíaca. Y evitar siempre, si es posible, el uso de óxido nítrico y carbopros en pacientes con hipertensión pulmonar porque pueden empeorar su clínica. En cuanto al posparto, pues siempre solemos revisar a las pacientes después de dar a luz entre unas 4 o 6 semanas si no ha habido ninguna incidencia y siempre que sea necesario después de dar a luz y cualquier problema inmediatamente. Se revisa con una analítica y esto, lo que hablábamos es siempre en pacientes sin daño orgánico. Vamos a hacer una evaluación inmediata en pacientes que sí que tengan enfermedad cardíaca porque pueden empeorar rápidamente tanto en el posparto inmediato como a las 2-4 semanas. Y valorar en estas pacientes, sobre todo que tengan hipertensión pulmonar, la necesidad de un parto en un quirófano de cirugía cardíaca con los cardiólogos y la necesidad de cuidados intensivos posterior. Hay que reintroducir cuidadosamente la medicación posteriormente, especialmente en pacientes que tienen Raynaud y úlceras digitales, porque sí que puede empeorar y suele empeorar en el posparto. Y además también puede haber problemas para la lactancia materna, porque el fenómeno de Raynaud se puede experimentar también en el pezón y esto puede dificultar a veces la lactancia, hacer que sea muy dolorosa o hacer que las grietas que pueden aparecer por la lactancia pues tarden mucho en cicatrizar. Hablando de la lactancia materna, no existe una contraindicación en nuestras pacientes para la lactancia, siempre que mantengamos un tratamiento que sea compatible con la misma. Normalmente, si hemos llevado un tratamiento durante el embarazo, este tratamiento suele ser compatible en la lactancia. Lo que hablábamos que los problemas pueden ser originados y relacionados con el fenómeno de Raynaud del pezón, que se va a manifestar igual que en las manos o los pies por cambio de coloración, por dolor y puede ser tanto en las tomas como entre ellas y con dificultad de cicatrización de grietas, incluso aparición de úlceras. Importantísimo evitar el consumo de tabaco, que se debe hacer también durante el embarazo y en general en las pacientes con fenómeno de Raynaud y esclerodermia, evitar exposición al frío, mantener ambiente cálido en la habitación durante las tomas y en los casos que aun haciendo todo esto sea refractario se podría añadir algún vasodilatador como los antagonistas del calcio, entre ellos el nifedipino. Y bueno, esto es lo que hemos hablado antes.
En cuanto a preguntas que puede haber muchas veces ya después del parto, ¿no? El tema de la anticoncepción, el tema de la menopausia precoz y la terapia hormonal sustitutiva, no entraré mucho porque de eso hablará la doctora Carreira en otro momento. Y en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, pues no hay contraindicación para los anticonceptivos combinados con estrógenos, no hay contraindicación para la anticoncepción de emergencia, esto es la píldora del día después. No hay contraindicación para terapia hormonal sustitutiva ni para las técnicas de reproducción asistida, salvo en pacientes con anticuerpos antifosfolípido. Entonces, en estos casos, la anticoncepción debe ser con anticonceptivos que solo lleven progesterona y que no lleven estrógenos porque se asocian con mayor riesgo de trombosis. Se puede utilizar también DIU, la mayoría de ellos llevan o no llevan hormonas o llevan levonorgestrel, que es un progestágeno con el que no hay problema. En ningún caso hay contraindicación para la anticoncepción de emergencia, la píldora de después, porque es un progestágeno también. Sí que estaría contraindicado en estos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos la terapia hormonal sustitutiva por el tema de los estrógenos, y no hay contraindicación para los procedimientos de técnicas de reproducción asistida, los tratamientos hormonales y de inducción, siempre y cuando añadamos heparina de bajo peso molecular profiláctica durante el tratamiento y durante los procedimientos. Y ya para finalizar, como conclusiones, las pacientes con esclerosis sistémica en general se mantienen estables o mejoran durante el embarazo. Hay que insistir en la importancia de la planificación para evitar complicaciones materno-fetales y detectar situaciones en las que se debe desaconsejar o posponer el embarazo. Debemos valorar qué pacientes van a tener problemas de fertilidad y remitir de forma precoz a las consultas de ginecología. Importantísimo el seguimiento en consultas de alto riesgo y con un manejo multidisciplinar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Esther, muchas gracias. Se nos ha olvidado a Mercè y a mí deciros que podéis hacer preguntas a través de un botón de preguntas y respuestas para la doctora em, Rodríguez. De todas formas, bueno, muchas gracias por esta, yo creo que ha sido muy útil. Ya tengo algunas preguntas que nos han hecho. eh, y entonces, bueno, la primera o así más importante, eh, ¿cuánto riesgo hay de que los hijos hereden la enfermedad? Y esto lo han preguntado Gabriela, ya lo había preguntado antes, que tiene una, por lo que dice, parece que tiene una esclerodermia, una esclerosis sistémica, y también Laura, que tiene una morfea. Son preguntas difíciles porque esto es muy desconocido, pero en realidad hay poco riesgo. Vamos a decir así, poco. Ninguno, no. Sí, vamos, lo que dices, Patricia, esto es algo muy desconocido, pero en general sabemos que nuestras pacientes que tienen enfermedades reumatológicas autoinmunes no se hereda la enfermedad de madres a hijos como tal. Puede haber a lo mejor una mayor susceptibilidad en algunos grupos familiares de tener alguna enfermedad autoinmune que no tiene por qué ser la misma que la madre, pero desde luego no es una cosa que se herede como tal de madres a hijos. Es muy difícil de predecir y bueno, yo creo que siempre lo que comentamos es que no os preocupéis por eso y que como ya os conocéis la enfermedad, si en algún momento detectéis algún síntoma, consultéis, pero no es lo habitual. Yo siempre les digo a mis pacientes que esto es como la hipertensión arterial o como la diabetes. Hay familias que tienen diabetes, pero la diabetes es muy común. O sea, la esclerodermia es una enfermedad que también tiene un componente genético importante, pero como es tan infrecuente, pues no pasa como... O sea, que una familia sea diabética no quiere decir que todos sean diabéticos, siendo una enfermedad muy frecuente. La esclerodermia, como es una enfermedad muy rara, pues puede haber algún caso, pero es mucho menos probable por la infrecuencia de la enfermedad, ¿no? Eh, bueno, a ver, más preguntas que tenemos por aquí. Han preguntado una cosa de la que no has hablado, que es una paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial y que está tratada con tocilizumab y con nintedanib. ¿Podría seguir tomándolos durante el embarazo?
A ver, el tocilizumab probablemente sí es necesario para el control de la enfermedad. En estos pacientes que a lo mejor no tienen una alternativa de tratamiento, se recomienda que el riesgo-beneficio es favorable a tocilizumab. Es un fármaco que, aunque no tenemos tanta experiencia como con otros biológicos como los anti-TNF, pero parece que puede ser seguro en el embarazo y desde luego parece mayor el riesgo de quitarlo que el beneficio. En cuanto al Nintedanib, no creo por los pocos pacientes que hay con estos fármacos que haya mucha experiencia en el embarazo y probablemente esté contraindicado. Yo no se lo recomendaría, pero tocilizumab sí que hay, no tanto en esclerodermia, hay en otros pacientes artritis reumatoides refractarias a otros tratamientos, enfermedad de Still, en el que sí que está escrito que pacientes que no tenían otra alternativa lo han mantenido en el embarazo y parece que no ha habido complicaciones ni para la madre ni para el bebé. Em, bueno, del nintedanib tengo que decir que está contraindicado en ficha técnica en el embarazo, o sea que no quiero decir que es un riesgo porque se desconoce. Se están empezando a hacer o se han hecho algunos estudios en niños, bueno, que a partir de ahí a lo mejor se sabe algo más, pero bueno, que en principio está contraindicado el nintedanib y el tocilizumab, pues es algo de experiencia, como dice Esther. A ver, lo pregunta Inma, pero pregunta, ¿la esclerodermia influye en los hombres a la hora de ser padres? En cuanto a la fertilidad, pues yo creo que si es raro y hay pocos estudios en las mujeres, en los hombres menos todavía. Probablemente más que por la fertilidad, por afectación de los gametos en sí, pues puede producir alteraciones por otros motivos, como puede ser el endurecimiento cutáneo, como pueda ser que tengan problemas, pues a lo mejor de eyaculación o otras cosas, pero no tanto porque tengan una disminución de la fertilidad. Pero sobre los hombres sí que yo, vamos, creo que no hay prácticamente, hay muy poquito descrito. En muy poco escrito, sí. Hay alguna cosa que dicen que podría haber a lo mejor más fibrosis en los testículos y tener menos, bueno, Ujú. menos reserva también, digamos, funcional. Bueno, sigamos con las preguntas que tenemos aquí. ¿Se puede dar el pecho con la lactancia? Pero ya, yo creo que ya lo has comentado. Manteniendo la medicación, pues ya has comentado que algunos Y sí es, que se puede. claro, si es medicación que han tenido en el embarazo, la van a poder tener en la lactancia, eso no hay problema. Y hay otros fármacos que en la lactancia sí que podemos dar y que en el embarazo no. Siempre y cuando tenga medicación compatible, no hay problema. Em, Lady nos pregunta, dice que tiene 31 años y con una esclerodermia desde hace 14, que no tiene ahora mismo ningún tratamiento y que se quiere quedar embarazada. ¿Es posible lograrlo? Sí, ¿no? En principio no tendría que tener ningún problema y si tiene problemas para quedarse embarazada, no tiene tratamiento porque tiene una enfermedad que no tiene ninguna afectación de órgano mayor, como hemos dicho y demás, pues sí que yo le recomendaría que no demore mucho el acudir a un especialista de fertilidad, porque sí que nuestras pacientes pues a veces pueden tener más problemas para quedarse embarazadas. Si en población general se recomienda que si en un año no se queda embarazada, consulte, yo le diría que consulte si en 6 meses no se queda embarazada. A ver, otra pregunta que sí, a ver, que se me saltan las preguntas. Quisiera saber si el Botox que se aplica en algunas personas durante la búsqueda de embarazo puede perjudicar al feto. No sabía yo esto del Botox. Yo me imagino que no, lo hemos revisado hace poco en la lactancia, ¿verdad, Patricia? Que parece que no hay problema y yo me imagino que como es una cosa local y con un efecto local, si tiempo después se consigue un embarazo, no hay problema. Durante el embarazo seguro que no va a haber o no va a haber mucha experiencia, pero si ha sido antes del embarazo, yo me imagino que no debería haber un problema con algo local. Dice que le han recomendado de tenerlo un mes después de ponérselo, lo cual le encuentro razonable, esperar un poquito para no Claro. tener un embarazo inmediatamente después, ¿no? Sí, sí, no, o sea, que si es una cosa que ha pasado con anterioridad, yo no la haría inmediatamente después de ponerlo, un mes por lo menos, sí. Nos pregunta Carmen, que se ha quedado un poco asustada, dice, soy paciente con esclerodermia controlada y estable con Raynaud. Me han realizado un tratamiento de reproducción con estrógenos, pero sin heparina. ¿Debería comentárselo al médico?
Por otro ¿Y lado, no me tiene anticuerpos diagnosticaron, antifosfolípido? No. no. Y Sí, por otro perdón, lado, Patricia. me han diagnosticado un útero pequeño. ¿Es posible que sea por la esclerodermia? Pues yo me Depende imagino del que tipo de no, que esclerodermia. probablemente sea una alteración morfológica, ¿no? Tú de eso seguro sabes más, Patricia, pero quizás sea algo suyo que ya tuviese, y no por la esclerodermia. Depende de la edad a la que haya empezado, si ha inhibido el crecimiento del útero. En principio lo que hay es más fibrosis. Sí que se ha Ujú. descrito fibrosis en los ovarios, igual que en los testículos, Sí, ¿no? eso sí. Puede haber menor fertilidad, pero a lo mejor es un útero pequeño, sin más. Eso pues depende, porque no es lo mismo en un paciente con una enfermedad difusa que produce mucha fibrosis generalizada y que eso puede afectar a los órganos de dentro que en una limitada que tiene una fibrosis exclusivamente en los dedos de las manos, ¿no? No es lo mismo. Ujú. Bueno, Sí. el metotrexate, entiendo que es teratogénico y que se debe de retirar. Si ya se han probado, se corre un gran riesgo de avance de la enfermedad cuando se retire el metotrexate, porque no puede estar con otros tratamientos. A ver, pues depende para qué indicación lo tenga puesto. Imagino que será a lo mejor porque tiene Por la clínica propia articular o metotrexate, cutánea. Sí, por perdón. la afectación cutánea, sí, sí. Sí, Sí, es por la que se afectación entrecorta un cutánea. poco, Patricia, perdona. A ver, pues el metotrexato igualmente no se puede dar en el embarazo. Es cierto que quizá otros tratamientos que utilizamos como alternativa, como la azatioprina para la afectación cutánea, no tiene tanto efecto y sí que a veces puede progresar, pero muchas veces en las difusas, más que en las limitadas. Podría haber un poquito de progresión durante el embarazo y en el puerperio. Lo que comentábamos antes durante el tratamiento es que a veces a estas pacientes sí que se les puede administrar inmunoglobulinas intravenosas que a veces parece que puede reducir o limitar ese empeoramiento cutáneo durante el embarazo, en el caso que observemos que hay una progresión. Bueno, el problema de las inmunoglobulinas, lo digo porque no sé dónde está Vanessa, que es la que hace la pregunta, es que son muy caras y no están Ujú. como, no tienen indicación y entonces pues a veces cuesta un poco, pero bueno, sería una posibilidad las inmunoglobulinas que me parece bien. A veces la zatioprina va bien para la piel también. Ujú. A ver, Janine nos pregunta que dice que lleva 7 meses buscando un embarazo, que no se queda embarazada, que está tomando tacrolimus, dolquina y prednisona y dice que tiene un beta 2 glicoproteína 1 a título 22,6, dice, de IgG. A ver, Eh, es un título. Sí, perdona, no sé si has terminado, Patricia. no, no, que si ve que si por la esclerodermia se va a quedar, le va a costar más y además tiene, bueno, esa cosa pequeñita, pero que Ujú. igualmente igual habría que vigilar. Sí, porque a veces los títulos es un título bajito de anticuerpo, pero a veces para el tema de los embarazos, los títulos a veces bajos o intermitentes sí que pueden ser importantes. Entonces, bueno, pues a veces lo que recomendamos desde la consulta es que intenten cuando planifiquen el embarazo hacer los contes de ovulación, que son más dirigidos, así saben si ovulan, si no ovulan, si a pesar de eso con 6 meses realizando planificando la gestación y están ovulando y lo están haciendo bien, no se quedan embarazadas, pues sí que hay que consultar a un especialista en fertilidad y a lo mejor se le puede dar un poquito de valor a esos anticuerpos, aunque sean a un título muy bajito, pues al final añadir aspirina no es algo muy invasivo si ya nos vamos a meter en este tipo de tratamientos. Ana Jiménez nos pregunta, ¿las esclerodermias producidas por síndrome tóxico pueden pasar de madres a hijos? Esto la voy a contestar yo, no. El síndrome tóxico es una esclerodermia inducida por un tóxico y por lo tanto no tiene por qué, porque si el niño no va a estar expuesto al aceite aquel, pues nada. Otra cosa que preguntan, que es muy razonable, que ya lo has contestado, pero está bien seguir. ¿Se debe planificar el embarazo dependiendo del estadio de la enfermedad en el que se encuentre? ¿En qué casos se desaconseja quedarse embarazada?
Yo creo que la planificación hay que hacerlo en todas las pacientes, no solamente en las más graves. Es importante, todo lo que hagamos en la planificación nos asegura que nos vamos a encontrar menos sorpresas en el embarazo. Y contraindicaciones, pues yo creo que una línea muy roja es la hipertensión pulmonar, porque son pacientes que van muy mal en el embarazo y que se pueden morir. Y cuando tienen una afectación intersticial pulmonar con una capacidad vital muy bajita, menor de 1 litro, también lo desaconsejamos porque al final cuando el útero crece empieza a producir, hay más dificultad para respirar, para la ventilación y las pacientes pues sienten sensación de ahogo que a veces requieren ingreso en el hospital y en una UBI. Y otras de las que suelen poner clásicamente pues que tengan una alteración del riñón importante, que tengan insuficiencia cardíaca porque con la sobrecarga que produce el embarazo son patologías que van a ir a peor. Bueno, era un poco para insistir en esto. Sí. Verónica nos pregunta que dice que está intentando quedarse embarazada y cree que tiene algún tipo de infertilidad porque no se queda y va a tener que ir a in vitro. Como tiene que avisar a su médico y cambiar la medicación porque está tomando Mifortic, que lo tiene que suspender al menos 6 semanas, has dicho, ¿verdad? Antes. Sí, 6 semanas. Dice, ¿con cuánta previsión aproximadamente, sabiendo que hay listas de espera en reproducción asistida? Las listas de espera dependen de los centros, ¿no? Pero en general son muy largas, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que es, a lo mejor es cuestión de que te pongas en contacto con tus médicos, que lo sepan y que en el momento en que te vayan a hacer esto, pues ya, o sea, cuando habitualmente, ¿no? Esto lo sabrás tú mejor, Esther, te avisan cuando, o sea, tú planificas una reproducción, unas técnicas de reproducción Sí. asistida, ¿no? Sí, normalmente le suelen hacer primero una visita porque aparte de lo que pueda suponer la esclerodermia, luego no estamos exentas las pacientes de tener o las mujeres de tener otras enfermedades como pueda ser las endometriosis, ovario poliquístico, otras cosas que pueden también hacer que esta paciente le cueste pues tener un embarazo. Entonces, en eso ya planifican un todo y avisan a la paciente pues antes de que le vayan a hacer el tratamiento de fertilidad. Normalmente tienen tiempo suficiente, 6 semanas, vamos, seguro que les da tiempo a suspenderlo, pero sí que debe planificar por qué tratamiento lo va a cambiar. Si lo va a cambiar por azatioprina, que suele ser lo más habitual, si hay un poquito de afectación en el pulmón o si hay un poquito de afectación articular o en la piel, o si necesita cambiarlo por otro tratamiento. Eh, Gabriela, que nos había mandado esta pregunta, es que ella pregunta que si en un estadio leve y estable de la enfermedad se podría suspender la medicación oral y hospitalaria. Parece que está con rituximab, que si se estabiliza, si se aconseja continuar con el tratamiento o en algún momento se puede terminar y entonces planificar un embarazo. El A ver, rituximab. sí, yo lo de terminar y planificar no me parece buena opción porque es muy probable que cuando lo paremos no sabemos si eso va a progresar o no y ponernos a ver si progresa o no con un embarazo por delante es algo peligroso. Probablemente lo que tengamos que planificar es eh, si no tenemos alternativa mejor para el rituximab, que probablemente no, y el rituximab es un fármaco que en el primer trimestre se puede utilizar con cierta seguridad. O sea que quizá es mejor planificar el embarazo para intentar que sea o que cuadre con el rituximab alrededor del primer trimestre. Incluso en situaciones de riesgo o de empeoramiento de la enfermedad se podría administrar en el resto de embarazo. Lo que pasa es que sí se asocia con disminución de los linfocitos de los bebés, que aunque no parece que se relacione con más infecciones, pero bueno, es algo que no hay muchos casos y que se tendría que mirar más. Entonces, en esos casos solo se administra en el segundo y en el tercer trimestre si hay un claro empeoramiento o hay un riesgo para la madre. Eh, Laura, que tiene una morfea, pregunta que cómo influyen los cambios hormonales, cómo podrían influir en el caso de una morfea, si puede a lo mejor ir a más o ir a menos. De esto, de esclerodermia se sabe poco, de morfea se sabe menos, ¿no?
yo creo que hemos tenido alguna paciente, pero quizá de eso sepas tú más que yo, Patricia. Si es algo muy localizado, depende de la zona lo que esté. A veces lo que pasa es que con el aumento de volumen y el estiramiento de la piel, pues a lo mejor que pueda esa lesión que tiene de estirarse o tener, quedarse un poquito más fea. Pero si son en zonas que no están expuestas a esta distensión de la piel, yo creo que solo hemos tenido una y la paciente no experimentó ningún empeoramiento, tampoco ninguna mejoría. Eh, es que también me habían preguntado si los cambios hormonales influyen en la esclerodermia. Lo de la morfea luego lo contesto yo con mi pobre experiencia. Sí, Los a ver, cambios pues lo de los cambios hormonales, hormonales, a ver, tanto como, por ejemplo, sí que sabemos que en otras enfermedades el tema de los estrógenos, por ejemplo, en el lupus y el antifosfolípido, sí que sabemos que influye mucho y que puede inducir actividad, y en el antifosfolípido trombosis, en la esclerodermia no está tan claro que el uso de estrógenos o el aumento de estrógenos del embarazo se relacione con un aumento o con un empeoramiento de la enfermedad. De lo de la morfea ya te digo que seguro que le vas a poder contestar tú mejor que yo, Patricia. mira, lo de los cambios hormonales, yo creo que también depende del estado de la enfermedad. En una enfermedad muy precoz, que lleve muy poco tiempo, probablemente yo desaconsejaría un embarazo, primero porque no sabemos cómo va a avanzar la enfermedad, si va a tener a lo mejor lesiones más importantes en el pulmón o en el riñón que puedan requerir tratamientos, ¿no? No sé si tanto por los cambios hormonales. Mi experiencia personal con las morfeas, las que yo he tenido, he visto embarazos, no he visto tantos porque no hay tantos, pero eh, sin ningún problema. Incluso te diría que con una mejoría durante el embarazo y durante el periodo de lactancia y de los niños pequeños. El, desde luego también he visto gente que después de estar bien durante mucho tiempo, eh, les aparece de repente una lesión, pues también por cambios emocionales o por yo qué sé. He visto recientemente a una paciente que con la menopausia ha empeorado la morfea, que llevaba estable desde que era niña. Bueno, es un poquito complicado, pero en general yo los pacientes que he visto con morfeas, las que yo he visto siempre son morfeas muy recurrentes, muy recalcitrantes, difíciles de tratar. Mi experiencia ha sido buena con la esclerodermia. A ver, que tenemos más preguntas. Me diagnosticaron vulvodinia. ¿Puede estar relacionada con la esclerodermia? Pues no lo sé, o sea, hay muchas causas de vulvodinia y no sé si tienes una esclerodermia diagnosticada, sí que puede estar relacionada muchas veces por sequedad, por atrofia de los genitales, sí que puede haber dolor en la zona genital, puede haber atrofia también, eso de mucha sequedad en la vagina, puede haber dolor cuando se mantienen relaciones, o sea que en los pacientes con esclerodermia sí que se ha visto ese tipo de afectación. Vanessa nos pregunta, llevo 10 años con esclerodermia sistémica, con Raynaud severo y estoy con Hilopros porque el sildenafilo no funciona y tiene una determinación de antifosfolípidos positivos. Tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico y con todo el dolor de mi corazón dice que ha tenido que decidir no ser madre por miedo al avance de la enfermedad. Siempre me queda la cosa de saber si estoy haciendo bien o no. Es muy complicado, pues sí es muy complicado. Sí, a ver, es Sí, una pero decisión muy complicada y es una decisión personal en el que, bueno, que nosotros podemos aconsejar, pero la paciente al final es la que tiene que tomar la decisión y es lo que hablábamos antes, que muchas veces hay menos menos embarazos en la esclerodermia porque la paciente tiene esa percepción de enfermedad grave que le da miedo el empeoramiento en el embarazo bueno, y luego no poder cuidar al final del bebé. Entonces, bueno, son decisiones muy duras, sí. Eh, Lady nos vuelve a preguntar si el crecimiento del abdomen durante el embarazo, al tener la piel comprometida, puede verse alterado y que si el parto tendría que ser por cesárea.
A ver, si hay una afectación difusa y afectación del abdomen con una afectación importante de la piel, no se ve comprometido el crecimiento del útero, pero sí a veces, como esa piel es menos elástica, lo que nos hemos encontrado estas pacientes es que luego hacen a lo mejor unas estrías pues un poquito más marcadas que lo que puede hacer una paciente que no tenga, que tenga la piel más elástica. En cuanto a que el parto tenga que ser por cesárea, en principio no. Las pacientes con esclerosis sistémica que no tengan un problema de corazón o de pulmón, la indicación de parto es igual que en la población general, es un parto natural. Otra cosa es que haya una complicación materna, como pueda ser la hipertensión pulmonar o que haya algún problema en el corazón, en el pulmón, o las que pueden pasarle a cualquier persona, pues que el bebé venga en podálica en lugar que esté la cabeza encajada en su sitio, que venga con una vuelta de cordón, pues ahí cesárea, igual que le podría pasar a cualquier otra mujer. Pero por tener una esclerodermia, si no se tiene ningún problema mayor, no. Otra paciente pregunta que tiene esclerodermia con Sjögren, que es muy frecuente, ya os lo digo yo, y si hay algún caso con estas patologías, sí, y la falta de mucosas, o sea, la falta de la sequedad en las mucosas, le genera dudas sobre que el parto pueda ser normal, que sí es peligroso para la mujer, para nada. No, no hay ningún problema, para eso no. Bueno, y luego, ¿cuándo se continúa el tratamiento con micofenolato tras la lactancia y cuándo se continúa el rituximab? ¿Cuándo se pueden reintroducir? Pues a ver, rituximab se puede reintroducir en la lactancia. En principio son moléculas grandes que el paso a la leche materna es mínimo y se podría utilizar una vez que se haya dado a luz. Micofenolato no es compatible en principio con la lactancia y habría que esperar a que la lactancia finalice. Es decir, que si la lactancia finaliza hoy y ya no se le va a dar más pecho al bebé, mañana se puede empezar el micofenolato. Y el rituximab sí que lo podrías poner durante la lactancia. Sí, sí. Luego dice, ¿cuál debería ser el seguimiento por parte de obstetricia para este tipo de embarazos con esclerodermia? Sí, en nuestro caso solemos hacer un seguimiento a la vez, no los vemos a las pacientes en la misma consulta, pero sí al mismo día y generalmente les ven una vez al mes si no hay ninguna complicación. Cuando hay complicaciones hay que verlos cuando haga falta. Otra paciente dice que se pone ácido hialurónico en la vagina porque tiene mucha sequedad y por infecciones de orina. ¿Se lo puede seguir poniendo durante el embarazo? Yo creo que no hay problema, ¿no? Pero es tópico, me imagino que es en gel o Sí, algo que no es pinchado. Si es en no se gel, lo yo me inyectan, se lo imagino. inyectan. Se lo inyectan en Pues la ahí ya no vagina. lo sé. Ahí ya no lo tengo claro. La verdad, eso habría que consultarlo con los obstetras porque es una cosa que no nos han preguntado nunca y si es inyectado, no tengo claro que pueda haber irritación de la zona, que eso pueda haber que haga que haya a lo mejor contracciones o alguna cosa así y no sabría responderle, pero lo podemos preguntar y podemos devolverle la respuesta a través de la asociación si quiere. Nos informaremos. Yo pienso que no hay problemas, pero bueno, no estoy segura. ¿El Bosentan es compatible con la lactancia? Pues no. Sildenafilo sí, pero Bosentan en principio no estaría indicado. Tanto en el embarazo como en la lactancia. Bosentan, Sí. macitentan están contraindicados y el sildenafilo, tadalafilo sí que se pueden utilizar. A ver, Ujú. Laura nos pregunta, estoy en una semana 25 de embarazo, tiene dermatomiositis sin afectación orgánica y en remisión y solo toma hidroxicloroquina. Ha tenido 2 abortos previos, uno fue bioquímico y otro se paró por síndrome de Patau, que yo desconozco lo que es. Me recomendaron comenzar con Adiro desde el siguiente test positivo y en la semana 15 me pusieron heparina. No he tenido nunca claro esta implementación de la heparina, no sé si se debe a que salió riesgo de preeclampsia en el cribado. Es que no lo sabemos, Laura. No sabemos si Claro. tienes anticuerpos, a lo mejor antifosfolípidos, que por eso te han mandado Claro, esto, ¿no? yo me imagino que sí, porque la heparina no se pone generalmente como prevención ni como tratamiento de la preeclampsia. Sí que se pone la aspirina para prevención, pero la heparina no. Entonces yo me imagino que quizá va más por lo que dice la doctora Carrera, porque a lo mejor tengas anticuerpos antifosfolípidos y lo hayan hecho para eso.
Bueno, dice que no tiene antifosfolípidos. A lo mejor Pues no sé. es que desconocemos, a lo mejor tienes otro problema de protrombótico que te lo aconsejan. Eso Es que es. eso puede ser por otras cosas ajenas. La verdad es que sin anticuerpos antifosfolípidos nosotros no lo hacemos nunca, pero poner heparina, pero a lo mejor sí después de 2 abortos, porque no sé, por, Sí. por Sí, o a probar. veces cuando se han sometido a técnicas de reproducción asistida, a veces les mantienen la heparina, muchas veces el primer trimestre, a veces se alargan, pero claro, sin otros datos es complicado saber por qué se lo han puesto. Bueno, pues qué animado ha estado. Muchísimas gracias Sí, a todos los participantes porque nos habéis tenido ahí a lo mejor he olvidado alguna pregunta, yo creo que no, que he puesto casi todas, eh, algunas las he juntado unas con otras porque eran lo mismo. Y nada, muchas gracias a la asociación y especialmente gracias a Esther y Mercé, el micrófono es tuyo para Muchas, despedir la sesión. muchas gracias a gracias, vosotras. doctora Patricia. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Una charla muy interesante. Yo creo que la mayoría de nuestros espectadores habrán clarificado muchas dudas. Y nada, hasta aquí la videoconferencia de hoy, agradeciendo a los ponentes, a las ponentes su colaboración, al equipo técnico del Límbico su soporte y a todos los presentes por confiar una vez más en nosotros para informaros sobre la esclerodermia. Y os emplazo dentro de 2 semanas, el miércoles 25 de febrero, para asistir a la videoconferencia Menopausia y Esclerodermia. Si tenéis dudas y queréis enviarnos vuestras preguntas antes de la conferencia, podéis hacerlo escribiendo a conferencias@esclerodermia.com. Por lo demás, en unos días tendréis esta videoconferencia en nuestro canal de YouTube y os lo anunciaremos por redes sociales. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo.